Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿en qué me quedé? Que la paciente pues comienza a hacer ejercicios y empieza ya a caminar más. Aquí lo interesante del caso es que a pesar de que ya tiene fuerza en el pie, de hecho hay que decir que una pierna estaba en los gemelos de un pie estaban pues ya, o sea, ya habían bajado de peso con respecto a los otros, el pie ya estaba pues más débil. Pero bueno, eso no le impidió a la paciente que pudiera ya comenzar a caminar. Lo que ocurrió es que después el pie se le empezó a inflamar cada vez más frecuentemente. Cada que caminaba se le inflamaba el pie, ¿de acuerdo? Y bueno, se me olvidó ya quién, discúlpeme, no me sé bien sus nombres todavía, pero en la mañana le comentaba a alguien acerca del signo de Godet. Va a ser la primera tarea de... ¿Quién habló? Mirna, maestra, fue con Sí, quien ya. habló en la mañana. Ok, sí, ya me acordé. Le hablaba en la mañana del signo de Godet. Y, ok, bueno, el signo de Godet es un signo muy importante que nos va a servir a nosotros en nuestra práctica de acupuntura y para evaluaciones de pacientes, porque, bueno, para empezar, ¿qué es el signo? El signo se refiere simplemente, o es el nombre que le damos a cuando tú colocas el dedo sobre el pie o la piel del paciente y la piel se queda hundida, ¿de acuerdo? Ese es el famoso signo de Godet, nada más. Y nos va a servir para evaluar. A ver, permítame acá. Ya tengo. Permítame. Ok. Ya. Muy bien. Sí, les decía entonces que el signo de Godet nos va a servir para ver o sea, el nivel de retención que tiene el cuerpo cuando tú le pones el dedo. Y nos sirve para evaluar, en otras palabras, lo que le conocemos como retención de líquidos, ¿de acuerdo? Nos sirve para evaluar la retención de líquidos. Entonces, su tarea va a ser simplemente que me hagan una tabla en la cual me van a escribir, igual ya se las voy a mandar yo, cuál es el grado 1, grado 2, grado 3 de signo de Godet y cuáles son las características de cada uno. Pero bueno, entonces nos sirve para evaluar la retención de líquidos. Muy bien. La retención de líquidos puede ser, entre otras cosas, porque, a ver, ¿quién me ayuda aquí? ¿Por qué creen que haya retención de líquidos? ¿De dónde viene el líquido o qué es el líquido que tenemos? Bueno, ¿se puede? de los riñones. A ver, ¿quién habla? Puede ser es del sistema linfático, pues, principalmente. Muy bien, ¿quién le ayuda a su compañero? Ok, ya nos dio una palabra clave, es el sistema Circulatorio o retención por problemas renales, como dice la compañera. Problemas renales, muy bien, a ver, sigamos con la lluvia. Es líquido a nivel tisular, pues. Exactamente, esa es una palabra clave, es a nivel, bueno, puede ser a nivel, o mejor dicho, es a nivel tisular, de tejido, espacio intersticial, ¿de acuerdo? ¿Quién más? Ok, bueno, entonces nos va a servir para clasificar en sí lo que son edemas, nos va a servir para clasificar edemas y el grado de retención. Puede haber líquidos por varias razones. Para ir al grano directamente con esta paciente, lo que tenemos es un llamado síndrome compartimental, que esa va a ser otra de sus tareas, ¿de acuerdo? La primera me van a hacer una tabla del signo de Godet, clasificando las categorías y las características de cada una. La siguiente
A ver, ¿quién puso atención? ¿Cuál es la siguiente? Es el síndrome de compartimental. Síndrome compartimental, ¿de acuerdo? Esa va a ser su siguiente tarea. ¿Qué es el síndrome compartimental? Bueno, ahorita yo les voy a explicar un poco, ya ustedes nada más van a complementar la información, pero se da básicamente cuando tú abres, imagínense una manguera a la cual la aplastaste, así como en las caricaturas, que la aplastas y se empieza a hacer más gorda, ¿no? Porque ya no sale nada. Y después cuando la abres, sale en chorro o con mayor presión, pues hacia la salida de la manguera. En resumidas palabras es eso. Ya ustedes van a averiguar por qué se da, en qué casos, etcétera. Pero la lógica detrás del síndrome compartimental es esta. Y bueno, esto se debe, en este caso, a esta paciente porque, bueno, por la forma en la cual se consolidó el hueso y porque la mandamos ya, aquí está también otra clave, porque la mandamos ya a caminar más, a hacer más ejercicio y en consecuencia a llevar más irrigación a nivel tisular al pie. En otras palabras, ya lo estamos comenzando a trabajar, porque antes, bueno, los cuidados que hay que tener con la fractura es que, especialmente con esta que carga mucho peso, es que es prácticamente el reposo del pie absoluto. Y como la persona ya había pues perdido mucho tiempo en el hospital de aquí local, pues ya llevaba, me parece que 7 meses sufriendo esa lesión. Debería estar consolidándose ya pues decentemente al cuarto mes y ya el sexto debería pues prácticamente andar caminando. Bueno, tomando como referencia su radiografía. Entonces, bueno, esas fueron las causas de esta retención. Como ustedes comentaban, o mejor dicho, como ahorita alguien también dijo, que la inflamación se da a nivel tisular. Es decir, no hay una arteria, no hay un vaso en sí roto como tal. Lo que tenemos es que es como una manguerita que tiramos en el jardín y que ya está empezando a encharcar, simplemente porque lleva presión o la dejamos mucho tiempo abierta. En este caso fue por el síndrome compartimental. Entonces, a ver, díganme, ¿qué creen que haya, ya con base en nuestra clase de lo que hay en la sangre, de los componentes sanguíneos, ¿de qué creen que está compuesto ese edema? ¿De glóbulos blancos? ¿Ok? ¿Quién dice otra cosa? De leucocitos. Leucocitos, ok. Muy bien. Pues, Aglutinando como en defensa. ok. Pues fíjense que no tanto leucocitos, porque en realidad ahí como tal no está viendo una infección, no está viendo la entrada de algún agente. En sí, lo que está saliendo Fibroblastos. a ese líquido, ese espacio intersticial prácticamente es plasma. De hecho, se hizo una punción con acupoto, con la aguja que tiene la punta chata, para drenar un poco, primero. Bueno, en primera instancia se hizo para eso, para drenar un poco con una campana pues mecánica, o lo que le decimos la ventosa. Y entonces comenzó a salir el líquido pues prácticamente así como si fuera clara de huevo, es decir, no iba sangre porque la sangre no se estaba regando. Y pues como tal no había presencia de glóbulos blancos porque pues como les comento no hay infección. De hecho iba y regresaba ese edema. Solamente le aparecía a la persona cuando ya iba a caminar mucho y cuando todavía no le habíamos mandado ya a caminar, le comenzaba el edema a las 7 de la tarde, algo así nos refería. Se dejó de compartir. Está. Entonces, ese es el contenido del Tengo edema. una pregunta. Sí. ¿Quién habla? Yo, Oscar. Profe, Sí. ¿esa es paciente suya? Sí.
¿Utilizó otros puntos o solamente estos? Como tal, de hecho, bueno, es que como les comento, yo hago, bueno, lo que hacemos en el proyecto aquí que tenemos en la clínica, ¿no? Son servicios de enfermería y ese tipo de cuidados paliativos con acupuntura. Entonces, para tratar el maleolo como tal, solamente se hizo uso de infrarrojo, se hizo uso de, ¿qué más le mandamos? Obviamente se realizó su vendaje, ¿y qué más se hizo esta paciente? Ya ni me acuerdo. Pero básicamente fue eso, terapias. Electroterapia, claro. Ahí fue electroterapia, básicamente. Y pues ya, se le puso acupuntura ya hasta el final del tratamiento, cuando vimos que estaba empezando a aumentar el edema. Ahí es donde sí usamos ya acupuntura. De hecho, no fue el tratamiento protagonista, fue el secundario. Pero bueno, no por secundario quiere decir que fue como el último, simplemente nos sirvió para otra etapa de la recuperación de esta paciente. Eso es algo muy importante. La acupuntura sirvió para otra etapa de la recuperación, donde la acupuntura es mucho más efectiva que a lo mejor tenerla con medicamentos. Ahí fue mucho más efectiva la acupuntura. Y Está bueno, bien. Gracias, profe. bien. Entonces se pone acupoto para, bueno, les comento todo este relato para que, para que vean por lo menos cómo es la forma en la que se piensa este tipo de problemas, ¿no? Pero se los comento con lujo de detalle. Se coloca acupoto, entonces ya se verifica como tal que la presencia es prácticamente, pues, de aspecto plasmático. Se drena el edema y bueno, otro detalle también es que el edema, la característica que tenía, anótenlo como tercera tarea, me van a decir qué tipo, cómo se llama el vaso en el cual tomamos el pulso en esta zona del tobillo. Ajá. Ahí llevamos 3 tareas. Muy bien. Entonces, lo que sí tenía ese pulso es que era un pulso muy, muy perceptible. Si lo comparabas con el pulso del otro tobillo o otro pulso distal como el de la muñeca, este se sentía todavía más pronunciado. Entonces, eso, pues como les comento, nos hacía pensar que efectivamente teníamos un síndrome compartimental, ¿de acuerdo? Es muy importante que hagan ese tipo de distinciones, porque no es una inflamación cualquiera. Si hubiera sido una inflamación tal vez por daño muscular, porque el mismo hueso ya volvió a rasgar el tejido, o que el mismo hueso ya se volvió a abrir, ahí sí hubiera sido una inflamación, sería un proceso inflamatorio, que dista un poco de lo que es un proceso de edema. Que quede claro esa diferencia y cómo se pueden pensar los dos. Muy bien, entonces ya se termina de drenar el edema. Lo que se realiza, lo que estamos realizando aquí, es colocar la acupuntura sobre las zonas en las que se siente más el pulso. Bueno, no sobre, al lado de los vasos sanguíneos sobre los cuales se siente más el pulso. Esto por cuestión refleja, pues vamos a decirlo directamente, va a regular la presión con la cual viene esa manguerita, entre comillas, esa manguera, ese vaso sanguíneo, simplemente por empezar a colocar agujas de esta manera. De hecho, si se alcanza a ver, aquí sí ven el cursor, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, el vaso sanguíneo viene por esta parte. Viene por aquí, y si se dan cuenta, se va luego por acá. Entonces pusimos 1, 2, 3 y 4 agujas sobre este vaso, que era el principal que nos estaba generando el derrame, ¿no? Claro, acá también hay otro, miren. Este es uno, el de arriba, y por aquí, no sé si todos alcanzan a verlo con detalle con esto de la calidad de internet, pero bueno, para eso se los mandé. Entonces, ¿sí se ve? Maestro, Sí, una preguntita. sí. Lo que ahorita comentaba sobre los pulsos, ¿son pulsos, yo no sé, específicos o simplemente es ese como un pulso rápido por la reparación que está habiendo? No,
por eso fui muy puntual con el mecanismo que teníamos ahí. No es tanto por un proceso de reparación, es el pulso o vamos a llamarlo así, esa presión que se está generando es más por una cuestión física. Por eso les decía que es como si pisaras la manguera que te aparece en las caricaturas y que la manguera se empieza a llenar y se empieza a hacer grandota y ya después cuando la sueltas te empieza a salir más. Ajá, entonces no es tanto por un proceso de reparación o porque se haya vuelto a abrir el hueso o porque haya una infección, es más un proceso físico en el cual se está infundiendo o se está infiltrando el mismo plasma que viene en los capilares. Por eso es un tipo de edema pues muy especial, por eso les dije, es por síndrome compartimental. Es muy común en fracturas de este Profesor, tipo. disculpe, Sí, perdón. ¿Es a lo que se le llamaría entonces el líquido sinovial cuando hay como una fractura en alguna articulación? ok. Eh, ah, ah, ah. Bueno, es que yo he escuchado que usan mucho ese término, ¿no? Cuando hay como algún tipo de lesión o fractura, esguinces, por ejemplo, también, o cuando hay luxaciones, que se derrama el líquido sinovial, que se supone que también está formado de plasma sanguíneo, ¿no? Ok. Bueno, para responder claramente, no es líquido sinovial, ¿de acuerdo? Esa es una muy Ok. buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque por eso tienen que complementar adecuadamente con sus estudios de imagen. Como les comento, esta paciente llevó su respectivo control pues, radiológico. Se le realizó su imagen de radiografía al inicio del tratamiento y después se volvió a tomar otra en esta etapa del tratamiento. Si hubieras, o sea, lo que pudo haber condicionado que fuera el líquido sinovial es que se nos hubiera abierto o tuviéramos problemas a nivel de articulación, porque el líquido sinovial está en las articulaciones. Es intraarticular. Exactamente, es de las Ok. articulaciones. Y en este tipo de casos, es que, a ver, fíjense, cuando tienen un problema de luxación, bueno, prácticamente en todas las luxaciones y a veces en los esguinces, es cuando se combinan esos dos factores, que tienes síndrome compartimental y aparte tienes la salida del líquido sinovial. Aunque algo que es muy característico del líquido sinovial es que el líquido sinovial pues no se riega, por eso forma los famosos gangliones o quistes. Los quistes sinoviales, sí. Exactamente, y esos ahí se quedan. Y también es una muy buena pregunta porque los quistes se tratan con moxibustión. Los quistes sí Con moxibustión. Ok. se tratan con moxibustión. Ahí está. En cambio, los síndromes compartimentales o el riego en este tipo de edemas que son más de tipo plasmático, nunca lo traten con moxibustión. Jamás en la vida se trata con moxibustión. Es muy lógico, pero hay cada acupunturista haciendo cada barbaridad, que bueno. ¿Por qué? Porque si tú colocas calor en un vaso sanguíneo, ¿qué es lo que provocas? ¿Que se haga grande o que se haga chico? Se dilata. Exactamente, hay vasodilatación. Entonces lo que vas a provocar es que se siga regando más ese líquido hacia el tejido. Y entonces tu paciente, con esa presión que se llega a formar, va a empezar a dañar más el tejido. Tal vez no se va a ver en las primeras, o sea, en las primeras consultas, pero después se va a empezar a poner hipóxico, va a empezar a doler más. Y pues ahí ya ten cuidado porque la está regando y feo. Entonces no se hace moxibustión, se trata con frío. Con frío. Se trata con frío. Maestro, Sí. nada más hay un detalle. Cuando yo, la verdad, así con una moxa dispersa, la verdad, aunque no me lo crea, tiene unos resultados muy buenos. La verdad.
O sea, Ok. no sé si nada más sea porque de alguna manera en clases o así lo hayan mencionado que se va a hacer demasiada la inflamación o que se va a hacer peor, pero una moxa dispersa, la verdad, sí se logra tener bastante desinflamación. Muy bien, ok. Pues, pues, ¿qué le puedo decir? Discrepamos un poco en la técnica. Em, eh, Esto ni siquiera responde a algo que tenga que ver con la técnica de acupuntura. Tiene que ver con una cuestión clínica de que clasifiques en dónde tienes que calentar y en dónde tienes que poner frío. Se me olvidó ahorita cómo se llama ese criterio. Pero es básicamente para saber cuándo a una herida, a una lesión le tienes que poner frío y cuándo le tienes que poner a una calor. En este caso, estamos diciendo que esta sería una más de, pues, de calor. De hecho, si se dan cuenta, la paciente tiene el edema con vasos sanguíneos que se alcanzan a ver. No sé si ven mi cursor. Hay pequeños vasos sanguíneos que ya están muy dilatados. Especialmente ya directamente en la zona del malleolo. Si ustedes ven ya bien la imagen, se ve que ya los vasos sanguíneos están como que hasta pegados en la superficie de la piel, están adheridos porque están con una presión ya muy grande. Tengo una pregunta, profesor. Sí. Ahí ¿Quién habló? ahí le vendría bien una microsangría en los vasitos esos sanguíneos que alcanzan a observarse. Una Sí, microsangría. sí, de hecho, si se dan cuenta, aproveché la acupoto también para, o sea, se le puso acupoto directamente sobre estos vasos, Ya. que es donde se ven estos dos puntitos rojos, uno le está tapando la aguja. Se hace una microsangría, se libera el líquido, y bueno, sí, ya es con la técnica del acupoto y lo bajas pues de volada. Y lo que estás haciendo con tus agujas dispuestas de esta forma, es básicamente, como te dije, primero por acción refleja, por acción nerviosa, hacer que los vasos se contraigan, que se ayude a esa vasoconstricción y que se comience a regular el flujo capilar hacia esta zona. Eso es uno, eso es lo que ocurre a nivel fisiológico. Otra, cuando tienes, claro, esa es la razón de ser de colocarlos en la zona. Ahora la otra pregunta que nos resta es ¿por qué colocamos tantas agujas o de esta forma tan aparatosa? Se realiza de esa manera porque, acuérdense, tarea de sistemas homeostáticos, retroalimentación positiva, lo que estoy haciendo, si empiezo a microlesionar tejidos, eso sí, está colocado no directamente sobre donde se siente más depresible, sino sobre zonas donde llegó a tejido. Y eso se hace para hacer que al provocar, bueno, para que cuando se provoque la vasoconstricción comiencen a llegar más factores de coagulación, más factores de reparación. Entonces se está haciendo de que como el vaso se está haciendo más chico, bueno, que se haga más chico y que lleve más sustancias pues sí, sustancias finalmente para reparar esa zona que se estaba comenzando a lesionar. Eso es lo que les quería compartir. Ese es un caso. Pues está bastante interesante. De hecho, todavía seguimos trabajando a la paciente, pero pues ahí vamos ya disminuyendo el síndrome compartimental. Bueno, de hecho ya prácticamente está disminuido. Se trató durante 2 semanas, una vez a la semana, y pues ya ahí va. Ahorita ya estamos trabajando más que nada sobre músculo para reacondicionar a los gemelos y que ya comience a tener más fuerza para caminar. ¿De acuerdo? Si no tienen otra duda, fue este caso. Muy bien. Y con respecto a la moxibustión, ahorita ya que estábamos en eso. A ver, voy a compartir mi pantalla. A ver, ahí ven esta imagen. Sí, Sí, profe. profe. Muy bien.
Bien, vamos a hablar un poco de las técnicas de moxibustión. Bueno, no vamos a hablar mucho en realidad. Les voy a hablar nada más de la diferencia entre la moxa que se coloca en forma de cono, cuando se coloca la artemisia directamente, bueno, si bien no en contacto directo con la piel, o sea, sí en contacto con el paciente. Ajá. Hay dos tipos de moxibustión, o ahorita las vamos a clasificar de dos maneras. La que tenemos cuando colocas el puro de moxa, yo ahorita no tengo, pero colocas el puro de moxa y lo acercas simplemente a la piel del paciente y comienzas a calentar. Esa es la forma clásica que tenemos Directa, de ¿no? moxibustión. ¿Y Esa es quién me dice? Ajá. la directa, ¿no? Porque hay la moxa directa y la moxa indirecta. A ver, ahora ¿qué entiendes por moxa indirecta y moxa indirecta? La moxa indirecta es donde va sobre un pedazo de jengibre, un pedazo de Ah, ajo. ok, a eso te refieres. Sí, exactamente, a Ajá. eso nos estamos refiriendo. Muy bien. Y la moxa directa es sobre algún punto de la piel. Sí, efectivamente. Entonces, pues sí, esas son las dos formas de moxibustión. ¿Quién me dice cómo se llama el tipo de transmisión de calor que tienes cuando acercas el puro a la piel del paciente? Causa Pero ligero no sé cómo se llama. enrojecimiento en la ¿Es piel. por radiación? Exactamente, tenemos calor por radiación. Lo que estamos haciendo es radiar. Finalmente eso es un tipo de radiación. Estamos radiando a la piel. Y ahora, imagínense que tenemos la situación, tenemos este conito de moxa, voy a poner otra imagen. Tengo este cono de moxa y está sobre la piel del paciente. ¿Cómo se le llama a ese tipo de calor? Pues podría ser entonces ya por conducción. Exactamente, tenemos calor por conducción y son muy diferentes. De hecho, yo particularmente, ya esto no tiene que ver con si la técnica o no la técnica, yo particularmente no soy mucho de usar la moxa con puro. ¿Por qué? Bueno, o sea, con puro así por radiación. Porque solamente calienta la piel, es más, como les digo, entre comillas agresivo, porque, o sea, no es agresiva, pero si lo vemos a nivel celular, pues es un estrés un poco más fuerte pues, al tejido. Y bueno, aparte de que te calienta la piel y si al rato quitas o sea, quitas la moxa, a ver, permítame, quiero